Bien, muy buenas queridos alumnos. Vamos a continuar con esta sesión número 2 del tema 14 del franquismo, ¿vale? La dictadura franquista. Aunque, como os dije, la terminología que tiene el temario es la creación del Estado franquista y como subtítulo fundamentos ideológicos y apoyos sociales 1939-1975, ¿vale? Que es los años que estuvo vivo Franco y que fue al mismo tiempo jefe del Estado. Esto os lo digo, es importante que tengáis en cuenta esta cuestión porque de los puntos del tema, la clave son los que tienen que ver con esos fundamentos ideológicos y sociales, ¿vale? Por eso nosotros, en la parte final de la sesión de hoy, vamos a dedicarnos a los puntos 4 y 5 también, pero que entendáis que los puntos 1, 2 y 3 son los fundamentales y que tienen que quedar mejor plasmados en el tema cuando lo hagáis, si os toca hacerlo, ¿no? Bien, el otro día estábamos hablando de, dentro de esos fundamentos ideológicos del franquismo, que se pueden sintetizar en una única expresión, el nacional catolicismo, y que se juntaban pues un nacionalismo español ultra exacerbado, que no entendía que hubiera otro tipo de sentimientos más allá de la pertenencia a una única nación y que esta nación era la española, y junto a este nacionalismo ultra pues se unía la fe católica, el catolicismo, ¿no? Hasta el punto de hasta el punto en el que pues la moral católica o la mejor dicho la moral católica impuesta por la jerarquía eclesiástica será el modo de conducta obligatorio que tengamos que tener los españoles en estos años de la dictadura franquista. Y a esto se unía pues los valores propios para defender, para justificar el por qué el bando sublevado tuvo que alzarse y para vincularlo a la tragedia de la Guerra Civil Española, pues se plantea esto como si fuera una epopeya, como si fuera una heroicidad y se van a defender pues valores como la bravura, el heroísmo, el esfuerzo, el sacrificio, etcétera, ¿no? Y sobre todo os dije también que ante la falta de un nivel intelectual importante en el líder, como fue Francisco Franco, que no quiere decir que no fuera un grandísimo estratega, que por supuesto lo fue, está claro, solo hay que mirarlo y escucharlo hablar y explicarse cómo pudo durar 40 años gobernando, algo tendría a su favor, por supuesto. Eh, la idea fundamental es que todo lo que aúna lo que serían los fundamentos ideológicos del franquismo es sobre todo los enemigos de lo que entiende el movimiento nacional como enemigos de España, la anti-España, ¿vale? Y debéis entender cómo la escuela, el nacionalcatolicismo en la escuela es fundamental como maquinita para generar, perdón, para generar adeptos al régimen, es decir, gente que defienda al régimen y la conservación del mismo. Pero nos queda para poder tener un cuerpo importante de personas que quieran defender la existencia y el mantenimiento del régimen, además de crear ciudadanos nuevos con una ideología concreta, hay que eliminar a todos aquellos ciudadanos que puedan generar lo contrario, que puedan extender la idea de la equivocación que es el régimen o de valores contrarios a esta España o directamente que defiendan los valores de lo que ellos entienden como la anti-España, todo lo que sea pues la masonería, las ideas
digamos, periféricas regionales, nacionalistas, todo lo que sea pensamiento de izquierda, etc. Entonces, no solo hay que generar una nueva escuela con una ideología concreta, sino que tenéis que tener muy presente la idea de la definición del Estado terrorista. Un Estado que se fundamenta, que se fundamenta en crear un régimen de terror y desde el terror generar tranquilidad, generar paz. Claro, si está todo el mundo asustado, si nadie quiere alzar la voz, ni hacer ninguna crítica, ni salir a la calle para protestar, claro, así se consigue que haya un clima de no tensión, por supuesto, porque o están callados, o están asustados, o están escondidos, o están muertos. Entonces, hay que plantear dos cuestiones más a la vez para, digamos, limpiar todo lo que supone la anti-España desde esta perspectiva, que es la represión y es la depuración. En primer lugar, vamos a hablar de la represión. Bueno, de las cuestiones más vergonzosas del régimen franquista es la represión que se hizo durante la posguerra. En algunas zonas hay un mayor número de asesinatos y de muertes en territorios donde ya no hay guerra, donde ya han vencido los vencedores. Por tanto, en el tema anterior os dije que toda muerte tiene el mismo valor y que una guerra civil la gana el que más mata, en el sentido de que los dos bandos mataron, por supuesto, pero no olvidando quién mató más, que fue el que ganó la guerra. Pero el problema está en que esa campaña de eliminación del contrario, de imposición de la verdad de los vencedores como la única verdad verdadera, va a tener como punto de lanza la eliminación sistemática con una violencia totalmente fuera de control, totalmente aceptada por Franco y permitida por Franco, que le dio pues carta blanca a los grupos más extremistas en diferentes pueblos, regiones, pues las pandillas de falangistas, pandillas de gente de extrema derecha que gozó de una impunidad y de una libertad espectacular en los momentos ya de una vez ganada la guerra. Esto va a generar auténticas sangrías en muchas localidades, especialmente en Andalucía y especialmente en las zonas o ámbitos rurales, ¿de acuerdo? Y bueno, pues os recuerdo que era muy típico los denominados paseillos. Esto se hereda de la Guerra Civil Española en ambos bandos, pues se escoge a una serie de personas que tienen una ideología o que han participado de alguna manera a favor del bando perdedor, se le mete en un camión, en una furgoneta y muchas veces estos crímenes no ocurren en la localidad propia, casi nunca ocurren en las localidades cercanas, es decir, por ejemplo, mi pueblo que es Lebrija, pues se lo llevaban a unos kilómetros alejados de Lebrija, a la zona de Trebujena, que está a 7-8 kilómetros, ahí en una cuneta, fuera, en el campo, se ejecutaban a estas personas. O en los lugares de sierra, los lugares montañosos, lo que se hacía es que bajaban algunas curvas hasta llegar a alguna cuneta un poquito recóndita, ahí se bajaban a los apresados y se ejecutaban. Hay una cuestión que lleva varios años de debate, que es la cuestión de la memoria histórica, ahora planteada como memoria democrática. Bueno, yo lo que os digo que imágenes como la que estáis viendo aquí, ¿vale? Que es una cuneta o una fosa común. Una fosa es como un agujero que se hace en la tierra y común se refiere donde hay muchos cadáveres enterrados, por lo que sea, ¿vale?
Entonces, hay fosas comunes todavía donde los familiares de muchos desaparecidos no han encontrado todavía a sus familiares muertos. Es decir, saben que estarán muertos porque desaparecieron y es porque posiblemente estén en alguna cuneta o en alguna fosa común, pero todavía el Estado español no ha tenido un proyecto importante para poder identificar todas las víctimas posibles que todavía quedan por identificar. Hombre, evidentemente vamos a hacer, si nosotros es importante para nosotros cualquier tipo de vida, pues lo que hay que hacer es abrir todas las fosas comunes, todas las que haya, porque lo que importa, sea de la ideología que usted tenga, esto no es una cuestión ni de izquierda ni de derecha, esto simplemente es una cuestión de respeto a una persona que está muerta, por lo menos que sus familiares tengan donde llorarla. Eso es lo mínimo que un Estado debería por lo menos de plantear antes de pensar si. Entonces, no podemos caer, yo os pido por favor, en ningún extremo, ¿no? Ni solo hay víctimas en fosas de un bando, pero vuelvo a repetir que donde en algunas zonas donde más fallecimientos hubo, donde más, perdón, asesinatos hubo, fue una vez concluida la guerra, pero tampoco podemos caer en el otro extremo de que algunas veces se argumenta que esto es reabrir heridas y reabrir, bueno, reabrir. El que está, si tú no tienes ningún desaparecido, no tienes ningún problema. El problema lo tiene el que lleva 70 años, 80 años, 90 años sin encontrar a su abuelo o su bisabuelo, ¿vale? Entonces, en fin. Pero bueno, esto es dentro de un estado terrorista, una cuestión muy típica hecha por otras dictaduras de, de corte similar, ¿no? Como pues, la Chile de Pinochet o la Argentina de la dictadura militar, ¿no? También va a ocurrirle incluso a algunos que se escaparán de España e irán a Francia, pues tendrán el problema de que va a haber una serie de años en la Segunda Guerra Mundial que gran parte de Francia estará dominada por Alemania o bien por un Estado pro-alemán. Entonces la Gestapo va a perseguir también a muchos republicanos españoles que se escapen y se refugien en Francia. El nuevo régimen franquista va a establecer, como he dicho, un Estado terrorista, un Estado policial y donde pues va a haber como la brigada político-social, que es la brigada, digamos, dedicada a los delitos políticos y se va a reinstaurar la pena de muerte. Y aquí podéis ver otra cuestión que es tan dolorosa y tan vergonzosa como también la propia ejecución de alguien, ¿no? Por sus ideas. Porque, por desgracia, en España también vamos a vivir una humillación de todas aquellas personas que sobrevivirán, pero que claramente estarán vinculadas con el bando perdedor. Aquí podéis ver, por ejemplo, a estas chicas o a estas mujeres, pues se les rapa y se les pone en las plazas de los pueblos para que se vieran o fueran vistas por el resto del pueblo. Se les echaba vinagre y a estas mujeres pues se les insultaba, se le humillaba, se les decía de todo, a veces no tendrán ni se les permitirá ciertos trabajos por haber pertenecido o ser del bando que pierde la guerra. Y entonces, esto es lo que os dije en la última sesión, de que el que muere, al fallecer, deja de sufrir, porque nadie muerto ha venido a hablar con nosotros de cómo se siente uno después de muerto, ¿verdad? El problema está la persona que es humillada y que a la que no se le permite vivir una vida digna durante el resto de sus días o que sufre la pérdida de un ser querido. Eso es lo que os comenté como morir en vida, donde realmente tú no mueres, pero quizás el castigo es peor porque no puedes desarrollar una vida en paz, con tranquilidad. Además también hay personas que perdieron sus propiedades,
que son expulsadas de sus carreras laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, y España, ser un país tan conservador y tan, digamos, vinculado a la exageración, pues el odio y la intolerancia que se generará en los pueblos, en las localidades de toda España, donde va a tener éxito la idea de que por vuestra culpa tenemos hambre o lo estamos pasando mal o hemos sufrido, pues eso va a generar un ambiente infumable totalmente. Por eso, cuando pasen los años, va a haber una idea tan fuerte de acabar con la guerra, de olvidar la guerra, porque aquí digamos que la guerra sigue abierta, aunque no haya tiros, la guerra está abierta desde otro punto de vista, ¿no? Y bueno, otro apartado fundamental es la depuración. Depuración es la eliminación, pero no la eliminación, digamos, vital, sino la eliminación de personas en sus puestos de trabajo. Desde desde los puestos políticos, los puestos administrativos, como sobre todo en uno de los fundamentales lugares desde el punto de vista de la creación de personas a favor de un régimen, que es la depuración en la escuela, ¿vale? Se va a depurar en varios niveles. En primer lugar, con el cese directamente de maestros. Después también van a desaparecer los nombres de muchas escuelas y normalmente se va a sustituir estos nombres por personajes patrióticos vinculados con la ideología o con la Guerra Civil Española. Os recuerdo, por ejemplo, mi colegio, que era el colegio Nebrixa, se llamó durante el franquismo el colegio 18 de julio, por el alzamiento, ¿no? Entonces, para que veáis ustedes un poco, esta es otra forma de propaganda. Y bueno, pues también la depuración va a afectar a las bibliotecas, a cuestiones como la coeducación, se van a volver a plantear escuelas donde los niños y las niñas van a estar por separado. Y bueno, José P. Martín, que es el responsable en estos años de la enseñanza media y superior, bajo el ministerio de Sáenz Rodríguez, va a plantear que un 75% del personal docente era traidor a la causa de los sublevados, con lo cual un 75% tuvo que ser depurado, ¿vale? Y se va a realizar toda una indagación, fijaros, una investigación a nivel personal, sobre todo en cómo eran esas personas en lo político, en lo religioso y en lo moral, para poder continuar o no de maestros, para ser depurados o no. Esta labor de depuración, en primer lugar, se encomienda a los rectores de las universidades. A Miguel de Unamuno, cuando es reinstaurado como rector de la Universidad de Salamanca, pues se le inculca este planteamiento. ¿Qué ocurre? Que será tal cantidad de expedientes de depuración el que habrá, pues un 75% de sospechosos, que van a tener que crearse pues comisiones para poder adelantar todo este trabajo, ¿vale? ¿Quiénes son los afectados por las depuraciones? Pues en primer lugar, los que no se presenten a su centro de trabajo, ¿vale? Claro, si están muertos o o han huido o no acuden porque creen que les puede pasar algo, pues ya son sospechosos, ¿vale? O los que por su conducta, pues digamos, tuvieran una conducta desfavorable, con suspensiones varias. Puede haber de sueldo, de empleo y sueldo durante un tiempo o directamente apartarlo de la carrera, ¿no? Si las referencias eran favorables, pues normalmente se volvía a la habilitación con rapidez. ¿Quién era el que emitía una referencia favorable? Fijaros bien, ¿eh? El alcalde, el cura o párroco o el jefe del puesto de la Guardia Civil. Con lo cual, el expediente, pues imaginaros la ideología que tenía, ¿vale?
Y aquí podéis ver, por ejemplo, un ejemplo de un expediente de este tipo, ¿no? Donde se empieza a plantear, pues, no sé, es de derecha y muy católico, un comportamiento intachable. Aquí, por su oposición eso es, por sus ideas católicas, por su oposición al laicismo, su postulado a la enseñanza y su religión ha sido muy perseguido. Esto es como argumentando favorablemente de cómo ha sido como perseguido por el bando de los rojos, ¿no? Y por eso pues se merece la vuelta o la habilitación al magisterio. Bien, y otra cuestión fundamental es que va a haber un decreto por el cual el 50% de las plazas de maestros en los concursos o oposiciones pues van a, digamos, pertenecer a quienes puedan demostrar que han participado en el frente a favor de los sublevados. Es decir, como mérito bélico poder ser maestro una vez que ha acabado la guerra. Con lo cual se cumplen esos tres preceptos. Si tú implantas un ideario, si tú eliminas a los que tú crees que son los más sospechosos, tanto física como profesionalmente, pues ya generas todo un cuerpo, una maquinaria total para poder generar ciudadanos favorables al régimen. Y ahí podéis ver pues la imagen típica de, de una escuela franquista, no solo con el crucifijo, sino con la imagen de Franco y la imagen de José Antonio Primo de Rivera. Y ya para concluir este apartado, aquí se plantea como una lista, una guía de cómo tiene que proceder el maestro, ¿vale? Me voy a cerrar, me voy a centrar aquí. Se trata, repito, de hacer españoles que sientan la historia y no de formar hombres que conozcan plenamente la historia. Es decir, la historia no importa, es igual lo que la sepan o que no la sepan. Lo que importa es hacer españoles, hacer gente favorable al movimiento nacional, al único punto de vista que será aceptado en el franquismo. Bien, vamos a continuar una vez trabajado el punto número 1 y vamos a ir hacia el punto número 2, las características del régimen franquista, que como os dije en su día, el otro día, pues no deja de ser una dictadura militar muy personalista. Voy a repasar los puntos que podéis ver en el resumen de nuestro tema. El punto número 1, la concentración de todos los poderes en la persona de Franco, los poderes entendidos por los poderes políticos, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, ¿vale? Era jefe del Estado, jefe del gobierno, jefe del ejército, jefe del partido, y es responsable solo ante Dios y ante la historia, es decir, más poder absoluto que Fernando VII. Después, otra característica del régimen es que se van a eliminar todas las libertades políticas, todas. ¿Esto qué quiere decir? Pues la libertad de expresión, tú no te puedes expresar con libertad porque si te escuchan o escribes o publicas, viene la policía y te multa o te sanciona o te detiene si esos mensajes no son conformes a lo que defiende el régimen, y habrá un cuerpo de censores que vigile lo que publica cada uno. Habrá hasta un cuerpo de espías que estará en los bares, que estará en las universidades, que estará en los lugares más o menos públicos para controlar hasta el comportamiento y las ideas que defienden todas las personas del régimen, que viven en el régimen. Se prohíben todos los partidos, solo habrá un partido único, la Falange Española, cuyo líder es Franco, aunque os digo ya que Falange nunca va a controlar al Estado. Es decir, Franco será más de Franco que de Falange. Utilizará a Falange para, digamos, todo aquello que supone propaganda, una simbología, una imagen, todo lo que es la decoración, para plantear como en primer lugar, un Estado fascista y para dotarle de un vocabulario, una serie de principios para el imaginario colectivo,
pero va a haber un momento donde no va a tener tanto peso Falange Española y otro donde claramente va a tener un papel subsidiario, ¿de acuerdo? Es decir, más bien Franco va a utilizar al partido más que el partido a Franco. Después, en el punto número 3, pues se rechaza la democracia y la soberanía popular. Va a crear el franquismo el concepto, la democracia orgánica, bueno, que una, en fin, igual que China es hoy que es una dictadura, la República Popular de China. Las dictaduras comunistas les gusta mucho eso de utilizar la palabra popular, ¿vale? Del pueblo. El punto número 4 es un fuerte centralismo, por lo cual toda esta libertad que se coarta, que se elimina, va a estar unida a un ultranacionalismo español, pues todo tipo de expresión de nacionalismo periférico que es propio de España, como el nacionalismo vasco, el catalán, el gallego u otras expresiones regionalistas, ¿no? Pues se van a prohibir y van a perseguirse totalmente. Os pongo, por ejemplo, la bandera nacional vasca, la icurriña, por ejemplo, pues va a estar prohibida. Y al que le encontraban algún elemento vasco, bueno, no digo yo lo que le pasaba. Por supuesto, se prohíbe todo tipo de uso, que muchas veces decimos, ¿por qué hay alguna gente tan cerrada? Y que vas a hablar en algunos lugares y dicen que no cambian, pues estás hablando castellano, en algún lugar que es también catalano parlante o que donde se habla euskera y no te... Esto a mí no me ha pasado nunca, ¿eh? Yo, tanto en el País Vasco como en Cataluña, he preguntado cualquier cosa y me han atendido estupendamente. Pero bueno, os digo que aquí estaba prohibida cualquier tipo de expresión que no fuera en castellano. Bueno, pues es que los extremismos nunca son buenos. Ni en esta época, ni ahora, ni nunca. Otra característica, os he dicho al principio de la sesión de hoy, España como cuartel, la militarización del régimen, ¿vale? El ejército va a ser quien tenga de verdad el poder y va a tener presencia en la administración y el control del mundo laboral. Esto cuesta más entender, el punto número 6. Lo que hace el franquismo copiando al fascismo italiano es que hoy en día, por ejemplo, cuando se habla de los agentes sociales, se plantea que por un lado están los representantes de los trabajadores, que son los sindicatos, y por otro lado los representantes de los empresarios, la patronal o la Confederación de Empresarios, la COE. Bueno, aquí la idea es, bajo un planteamiento idílico, utópico, es para que no haya enfrentamientos entre los obreros y sus empresarios, pues en vez de organizar organizaciones separadas, vamos a prohibir los sindicatos y las patronales y las vamos a unir todas en una única organización, donde estén al mismo tiempo los empresarios y al mismo tiempo los trabajadores. Y se llama el sindicato vertical, los sindicatos verticales. Bueno, realmente al final, claro, además se prohíbe la huelga, se prohíbe la protesta, se prohíbe cualquier organización que se salga fuera del sindicato vertical, pues al final era un ordeno y mando. Y ya ustedes veréis, normalmente ante cualquier disputa o cualquier discrepancia, siempre se optaba por la solución que era más favorable a los empresarios. Lógicamente, si no se podía ni protestar ni había posibilidad de hacer huelga, pues y además en un estado violento y terrorista que cualquier crítica más allá, pues te perseguía de una manera total, pues ya me diría usted a mí cómo eran las relaciones laborales en esta época, ¿no? Habrá una fuerte represión, se crea el Tribunal de Responsabilidades Políticas para depurar, como he dicho antes, a todo tipo de personas sospechosas de haber estado a favor del bando perdedor
Y bueno, incluso, pues como he dicho antes, habrá un importante aparato de propaganda, planteándose, por ejemplo, el año del 39 como el año de la victoria. Y por último, ya hemos hablado bastante de eso, el nacionalcatolicismo como, digamos, el fundamental planteamiento ideológico del régimen, creando todo un cuerpo sobre todo de enemigos, la anti-España, ¿vale? Que a veces esto llegaba a la exageración y al esperpento, ¿no? Bien, el siguiente punto sería el punto número 3, el vinculado a los apoyos sociales, que ya podemos entender si habéis estado escuchándome quiénes son los, digamos, los que, o qué fundamentos son, perdón, los principales del régimen, pues podéis entender cuáles son las familias que apoyan al régimen, los apoyos sociales fundamentales. Bueno, pues son los más tradicionales los que van a apoyar a Franco. Ahí podéis ver una imagen de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Coinciden los grupos sociales que apoyan al franquismo con los grupos sociales que más critican la labor del bienio republicano socialista en la Segunda República. ¿De acuerdo? ¿Quién apoya la dictadura franquista? Pues, como hemos dicho antes, el ejército, Falange Española, que es el partido fascista a la española, y la Iglesia Católica. En primer lugar, Falange Española. Bueno, Falange Española, os recuerdo que va a haber todo un grupo de partidos políticos, la CEDA, Falange, Renovación Española, los tradicionalistas, que son los carlistas, todavía están por aquí los carlistas, otra organización de extrema derecha como eran las JONS, ¿no? Las Juntas de Ofensivas Nacional Sindicalistas. Bueno, Franco da un golpe de mano espectacular cuando el 19 de abril de 1937 a todos los partidos los prohíbe y crea un único partido con la excusa de estar imitando al fascismo. Un partido único. ¿Qué ocurre? Que en el partido único se pone él de líder. Y él no era ni el líder de Falange, ni el líder de Tradición Española, ni el líder de la Renovación Española, no era el líder de nadie, ni solo el líder de los militares. ¿Vale? Por lo tanto, los carlistas nunca, porque claro, están los tradicionalistas, los carlistas, en fin, nunca se van a llegar a integrar, pero bueno, el golpe de mano, claro, es el del decreto de unificación. Falange Española. Falange Española, como dijimos cuando hablamos de la Segunda República, es un partido que imita al partido fascista italiano con las peculiaridades de España y que es fundado por el hijo de Miguel Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera. ¿Qué ocurre? Que el líder, que es José Antonio, será utilizado por Franco como un mito del franquismo. Aunque realmente a Franco le vino muy bien que a José Antonio Primo de Rivera lo mataran. ¿Por qué? Porque le podía ver perfectamente como líder del partido fascista y utilizando toda una simbología y un lenguaje falangista en los primeros años del régimen franquista, pues perfectamente podía haberle disputado el liderato del movimiento nacional. Al morir, pues ocurre algo muy parecido como le ocurrirá a Fidel Castro con el Che Guevara. Ustedes seguramente habréis visto más de una vez camisetas típicas del Che Guevara. El Che Guevara pues, era otro líder de la revolución comunista en América, en Cuba, pero fallece y será muy utilizado su imagen como un lugar o un planteamiento de seguimiento, de defensa, de hasta religiosidad, ¿no? De liderazgo, porque se va a convertir la imagen tanto del Che como de aquí, de José Antonio, como de un mito al que hay que defender. Y bueno, durante la primera etapa del franquismo tendrá una importancia total Falange Española, ¿vale? Porque
sobre todo lo que le interesaba a Franco es la estética, la imagen fascista, tenerla para tener la ayuda de Italia y Alemania en la Guerra Civil Española. Cuando esto concluye ya no le interesará tanto. Incluso habrá pues un enfrentamiento entre los camisas nuevas y camisas viejas, porque como solo va a haber un partido, pues van a entrar dentro del partido único gentes que realmente no eran falangistas, sino que eran de extrema derecha o muy conservadores, ¿vale? Pero no falangistas. Y lo que van a plantear ese enfrentamiento entre si se estaba pervirtiendo o no la idea original de Falange. Y muchos falangistas se van a ver cómo claramente estaban siendo utilizados. Pero bueno, y además con enfrentamientos fuertes, tienen un enfrentamiento muy fuerte, sobre todo en los años 50, en el 55, 56, 57, pero bueno. Aquí podéis ver los camisas azules, los requetés, Falange, como dentro de la ideología de Falange, es el nacional sindicalismo, ¿no? Bueno, pues vinculado al sistema totalitario que querían infundir bajo la imitación del fascismo italiano, con un centro nacional sindicalista, que es el sindicato vertical, como he dicho ya, que integraba a patronos y obreros, y lo que sí es cierto que Falange Española va a tener una labor muy importante de adoctrinamiento, porque va a tener una gran fuerza dinámica, generando un movimiento social y de aglomeración, aglutinación por sectores, que hará una función muy importante, ¿no? Con una sección femenina, con un grupo de juventudes, con la organización juvenil española, ¿vale? Que va a tener una labor muy importante de generación de adeptos y de socialización del movimiento, ¿no? Aquí podéis ver, por ejemplo, la sección femenina. Yo os voy a poner este texto para que veáis, porque, hombre, muchas veces a mí me parece una falta de respeto que se diga que estamos en un régimen franquista ahora, o que somos herederos del régimen franquista, o que alguna gente diga qué bien se vivía en el franquismo, ¿no? Fijaros cómo se ve a la mujer defendida por la propia sección femenina, ¿no? A través de toda la vida, la misión de la mujer es servir. Cuando Dios hizo el primer hombre, pensó, no es bueno que el hombre esté solo, y formó a la mujer para su ayuda y compañía, y para que le sirviera de madre. Esta es la ideología que se defiende en el régimen. El punto número 2. Una mujer que tenga que atender a las faenas domésticas con toda regularidad tiene ocasión de hacer tanta gimnasia como no lo hará nunca, verdaderamente, si trabajase fuera de su casa. Solamente la limpieza y abrillantado de los pavimentos constituye un ejemplo eficacísimo, y si se piensa en los movimientos que son necesarios para quitar el polvo, los sitios altos, limpiar los cristales. ¿Usted está leyendo esto bien? Hombre, el 3, exhibiciones indecentes. No hay que tomar el deporte como pretexto para llevar trajes escandalosos. Hombre, por favor, unas mallas, unos pantalones cortos, unas calzonitas, por favor. Podemos lucir nuestra habilidad deportiva, pero no que estas habilidades sirvan para que hagamos exhibiciones indecentes. Tampoco tenemos que tomar el deporte como pretexto para independizarnos de la familia, ni para ninguna libertad, contraria a las buenas costumbres. O sea, esta es la ideología que se defiende en el régimen. Os recuerdo que durante el franquismo una mujer no podía salir del país si no era con el permiso del padre o del marido. O una mujer no podía extraer dinero de una cuenta bancaria si no era con el permiso del padre o del marido. ¿Vale? Pero para que veáis muchas veces la ignorancia que se tiene cuando se habla del franquismo. Y ahora yo os pregunto,
¿Ustedes os parece esto lógico que hoy se defienda? ¿Vivíamos antes mejor que hoy? ¿La mujer tiene hoy esos mismos planteamientos? Que no quiere decir que no tengamos que seguir luchando en pro de la igualdad entre hombres y mujeres. De acuerdo. Pero hombre, vamos a poner las cosas en su sitio también, creo yo. Aquí tenéis más imágenes sobre falange y esto sobre las diferentes organizaciones juveniles del movimiento falangista, ¿vale? Bueno, otra pata fundamental, clave, será el ejército, sobre todo el ejército, porque si es algo una dictadura de Franco, es un régimen militar. Será su principal baluarte junto a la Iglesia Católica. Y aquí podemos hablar, pues, de nacional patriotismo, ¿vale? Que está basado pues, en una visión unitaria de España, una grande y libre, y tradicionalista, ¿vale? Se va a prohibir todo aquello que no sea el castellano en España. Y, por supuesto, pues no olvidemos al nacional catolicismo, ¿vale? La Iglesia Católica. Ya hemos visto el apoyo total que le hace la jerarquía eclesiástica al bando sublevado con esa carta del episcopado español en el 37 y Franco a cambio le va a conceder una preeminencia absoluta a la Iglesia Católica en el nuevo régimen. Fijaros incluso que está Franco bajo palio, que hasta párrocos, hasta curas, hasta sacerdotes van a discrepar y a criticar que una figura civil o militar, una figura no clerical, fuera bajo palio, ¿vale? ¿Qué es lo que le entrega Franco sobre todo a la Iglesia Católica? Dos cosas fundamentales. La enseñanza, que será total del control de la Iglesia Católica, de la jerarquía católica, hasta el punto que los libros de texto, muchos de ellos fueron creados o siguieron los paradigmas de la jerarquía eclesiástica, y la censura. Es decir, los censores tenían que seguir el paradigma también y los principios de la moral católica ultra de esta etapa, ¿vale? Y, por ejemplo, os recomiendo mucho una película que ahora lo que se puede ver en algunos canales que han abierto gratuita la visión por esto del confinamiento, que se llama la película El Verdugo. Y en El Verdugo se puede ver incluso a una pareja bailando en la calle y cómo otra persona le dice que dejen de bailar, que eso es algo inmoral, bailar en la calle, ¿vale? Este es el nivel de ultracatolicismo, donde todo, ponerse ropa deportiva estrecha o enseñar la rodilla, era algo que totalmente planteaba un desorden público. Yo siempre digo, aquí podemos ver más imágenes, ¿no? Yo siempre digo que habrá algo más bonito que darle un beso a tu pareja, sea chico o chica, ¿eh? Bueno, pues si una pareja se daba el lote en la calle, en esta época, eso era un delito, eso era multable por desorden público. Esa era la moral ultracatólica llevada al extremo, porque eso era algo totalmente fuera de lugar e inaceptable según la ortodoxia del comportamiento y la moral católica, ¿vale? Era todo una falta de respeto, era algo, un escándalo que una pareja, aunque fueran novios, se dieran un beso en la calle, ¿vale? O bueno, no os digo que en los hoteles se pedía el libro de familia cuando iba una pareja al hotel. Si no estaban casados, no se permitía, el establecimiento podía prohibir que se utilizara la habitación, porque podía consumarse un acto fuera del matrimonio o antes del matrimonio, por favor. Y no os digo, por ejemplo, el tema de los embarazos antes de casarse. En esta película del Verdugo también se ve muy bien. Es decir, había
obligaciones de casamientos, porque se enteraba la familia de que se había quedado embarazada la chica, y eran casamientos obligatorios que se hacían a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a escondidas. Incluso había curas que se negaban a hacer estos casamientos, porque era algo deshonroso que se hiciera fuera del matrimonio. Esa era la moral y la mentalidad ultracatólica que reinará en estos tiempos. Ya no os digo ya el tema de la homosexualidad, que estaba dentro de incluso una ley. La ley era delito ser homosexual, la ley de vagos y maleantes. O, bueno, pues no se podía abortar, evidentemente, estaba prohibido el aborto, estaba prohibido el divorcio. Y aquí podéis ver pues lo que hemos dicho antes, ¿no? De la escuela típica del nacionalcatolicismo, ¿no? El crucifijo, obligatorio para todos, seas católico o no, creyente o no, no importa. José Antonio Primo de Rivera y Franco, ¿vale? Esto, aquí está todo, el ejército, Franco, el catolicismo y Falange Española como líder espiritual del llamado movimiento nacional. Y aquí podéis ver pues esta portada que os puse al principio de los temas sobre España como cuartel. Así quiero ser. Bien, pues ya vamos a concluir el tema y vamos a hacer pues un comentario breve de los puntos 4 y 5 de nuestro tema. Por eso a lo mejor esta sesión vamos a hacerla un poquito más larga de lo habitual, porque estoy viendo minuto 46 de partido, pero como no es mucho más lo que me queda, lo voy a concluir y así tenemos solo 2 sesiones para este tema. ¿De acuerdo? Bien, el apartado de leyes fundamentales del Estado. Este apartado tenéis que tener en cuenta que el Estado franquista es un Estado creado ex novo. ¿Qué quiere decir eso? Pues creado de la nada. No existía. Y de hecho toda la legalidad republicana se prohíbe. Entonces digamos que lo que hace el franquismo es crear una serie de leyes e instituciones para crear una imagen de legalidad. Es lo que Franco llamará la democracia orgánica. Y digamos que a las leyes que son las leyes más importantes, el Estado franquista les va a llamar leyes fundamentales. Las leyes fundamentales, ¿vale? Bueno, pues primero hay que eliminar todas las leyes anteriores. Todas. Todo lo que tiene que ver con el sistema republicano. Y evidentemente la Constitución de 1931, ¿vale? Y se le va a dar un poder total a Franco desde un punto de vista vitalicio. Y por supuesto, pues se va a eliminar todo tipo de libertad individual, colectiva y los estatutos de autonomía que estaban vigentes, como el de Cataluña y el del País Vasco. Se va a aprobar una ley que pueda legalizar la represión, ¿vale? La ley de responsabilidades políticas. Ahí estáis viendo el famoso Valle de los Caídos, que como su propio nombre indica, Valle de los Caídos, caídos del bando que gana la guerra, del bando sublevado, ¿vale? Los otros no se merecen ningún tipo de recuerdo. Esta es una imagen muy buena con respecto a lo que era la idea de que después de la guerra civil no viene la paz, sino que viene la victoria, ¿vale? La humillación u olvido de los perdedores sin perdón y la glorificación de los vencedores. Y hasta hace poco pues hemos tenido, esto es un monumento nacional que sufraga al Estado y mantiene el Estado y que es de visita pública con entrada. Bueno, pues hasta hace muy poco teníamos aquí al propio dictador en este mausoleo. Así que fijaros si todavía no hemos superado ni la guerra civil ni el franquismo, porque esto incluso generó
crítica, porque además se hizo de una manera, en fin, hasta incluso torpe, podríamos decir, por lo menos lo que han planteado bastantes personas, pero bueno, al menos de cualquier manera lo importante al final es si debía estar o no el dictador en un mausoleo, sí o no. Bueno, pues ¿se ha cambiado de lugar, sí o no? Pues ese es el tema, ¿no? La cuestión que me interesa a mí es que esta es la idea fundamental, la metáfora fundamental de lo que quiere hacer el franquismo con la guerra, el glorificar a los vencedores y represaliar o eliminar o dejar en un segundo lugar o no darles el perdón ni siquiera a los vencidos. Y esto pues se legaliza mediante una ley que es una ley de responsabilidades políticas. También habrá otra ley para poder permitir de alguna manera para legalizar la represión, la ley de represión contra la masonería y el comunismo. O la ley de prensa, ¿vale? Aquí os pongo pues Camilo José Cela, premio Nobel de literatura, creo que en el 89, 1989, pues fue un censor del franquismo, ¿no? Y aquí a la derecha, pues el que deroga esta ley, cuando era, creo que era ministro de Turismo e Información, Manuel Fraga Iribarne, en el 66, ¿vale? El Fuero del Trabajo en el 38, que plantea lo que os dije sobre el sindicato vertical, el Fuero de los Españoles, que es como una constitución, es una pseudo declaración de derechos cívicos, ¿vale? O, de las más importantes, la Ley de Sucesión de 1947, que plantea que tras el régimen franquista vendría una monarquía. Que, bueno, sobre esta ley hay un debate muy amplio porque en todo momento se planteaba la brevedad del régimen franquista, de que iba a ser sustituido el régimen franquista por una monarquía, porque muchos de los sublevados eran monárquicos de una u otra ideología, entonces se planteaba al hijo de Alfonso XIII, Juan de Borbón, como el sustituto necesario de Franco una vez que se acabó la guerra. Y Franco pues estiró tanto el chicle que, bueno, hasta que no murió no hubo sustitución del régimen por una monarquía que hereda los poderes absolutos del franquismo, que ya lo veremos en el próximo tema, pero que va a saber despojarse de esos poderes absolutos y convertirse en una monarquía parlamentaria que tenemos hoy en día. Y bueno, lo que consigue Franco, el acuerdo de Franco con el padre de Juan Carlos I fue: yo te planteo que va a haber una monarquía, pero yo voy a educar al heredero al trono, que no vas a ser tú, sino tu hijo Juan Carlos, que después reinará con el nombre de Juan Carlos I. Y el último apartado que nos queda es el de la evolución política del régimen, que ya yo creo que habéis visto cómo a lo largo de la explicación del tema, pues hemos delimitado que poco tiene que ver, aunque siempre estemos bajo una dictadura autoritaria muy tradicional, conservadora, de extrema derecha, como ustedes queráis llamarlo, poco tiene que ver este Franco con Hitler, donde claramente, mira, lo que tenéis que entender, por favor, es que Franco será una persona extremadamente estratega y que va a pensar sobre todo en sí misma, en cómo perdurar en el poder, porque al principio él pues planteaba pues también que su régimen iba a ser un régimen temporal. Cuando se vio siendo tratado como rey, con los coches oficiales, con el palacio, cuando todo el mundo le hacía la reverencia, cuando lo ponían bajo palio en las iglesias, pues le va a gustar al hombre el tema. Y ya no va a ser tan favorable a querer salirse de esos privilegios, porque va a ser tratado como un rey, sin ser rey. Entonces,
fundamentalmente Franco lo que va a hacer es no tener una ideología clara más allá del catolicismo muy cerrado y muy conservador que sí practicaba. Entonces, que le interesaba parecer fascista, pues será súper fascista, súper falangista. Que le va a interesar aquí, este es el presidente de los Estados Unidos, que Estados Unidos fue uno de los grandes enemigos de las potencias fascistas, ¿no? ¿Cómo es posible esta imagen y esta imagen? Pues muy fácil de entender, porque en esta imagen es con el contexto de la Segunda Guerra Mundial y cómo los que más le ayudan a Franco son la Alemania nazi y la Italia fascista, por lo tanto él tiene que parecer fascista. Y aquí, pues fundamentalmente a Estados Unidos le interesa controlar España por aquello de que España no se convierta en una base de la Unión Soviética. Y le interesa para controlar, digamos, geoestratégicamente el sur de Europa y una puerta hacia el Mediterráneo y hacia Asia y África, ¿no? Bueno, pues no le va a importar que Franco sea un dictador, mientras que a Franco, pues digamos, se le acuerde con él el que puedan utilizar Rota, Torrejón de Ardoz, Morón de la Frontera, etcétera, las bases aéreas, las bases militares de los Estados Unidos en España, ¿no? De uso compartido entre España y Estados Unidos, pero que prácticamente serán utilizadas por los estadounidenses. Hasta tal punto, siguiendo este razonamiento que os he dicho, podemos distinguir varias etapas dentro del régimen franquista, siempre siendo una dictadura autoritaria muy conservadora y muy tradicionalista, ¿vale? Pero dentro de ese contexto, pues puede haber matices y evidentemente los matices en esta primera etapa azul o fascista, ¿vale? O fasticista, como queráis, se puede denominar perfectamente fascista, porque ¿quién te dice a ti que tú no estás imitando al fascismo, sino que eres fascista? Y punto. Lo que pasa es que después tienes que suavizarte para poder mantenerte en el poder. Perfectamente en esta etapa segunda de neutralidad con respecto a la Segunda Guerra Mundial, pero que perfectamente podemos plantear un Franco previo a la Segunda Guerra Mundial y un Franco post-Guerra Mundial, ¿vale? Hasta el punto, los años verdaderamente duros son los años del 45 al 53, sobre todo del fin de la Guerra Civil Española hasta el 53, son los años del hambre, los años de la miseria, los años donde había cartillas de racionamiento, donde no había alimentos suficientes para toda la población, donde había gente que moría de hambre verdaderamente. ¿Por qué? Porque España está destrozada después de la guerra y España no recibe ninguna ayuda exterior, porque España se queda aislada. Son los años de la autarquía económica, donde el régimen defiende que puede perfectamente sobrevivir con los recursos que tiene el propio país, un país que está reventado después de la guerra y además que arrastraba el atraso económico que tenía España en la Segunda República, ¿no? Y sí es cierto que a partir de entrar España en la ONU y en la OTAN, fruto del acercamiento que tiene con los Estados Unidos, ese es el cambio fundamental que tiene España. Una vez que Estados Unidos se acerca a España para que Estados Unidos pueda tener bases militares en España, pues Estados Unidos le va a dar dinero, le va a dar recursos, sobre todo alimenticios, a España. Preguntarle a vuestros abuelos por la leche en polvo que venía de Estados Unidos. Y sobre todo Estados Unidos lo que va a hacerle a España y a Franco es abrirle el aislamiento internacional que tenía, ¿vale? Y por tanto, al ser aceptado desde un punto de vista internacional, ya en la muerte total de los que pretendían que Franco se fuera o de la república que estaba en el exilio, ¿no? Donde claramente ya se entiende que hasta que no fallezca Franco o se vaya en vida, pues no
no va a haber recambio en el régimen, y después vamos a seguir como unas etapas, sobre todo a finales de los 50 y principios de los 60, donde España económicamente tiene un desarrollo muy importante desde un punto de vista industrial, donde se desarrolla esa revolución industrial que nunca había ocurrido en España, y crece la población, crecen las grandes ciudades, y mucha gente irá del campo a la ciudad a trabajar o del campo a las grandes capitales, pues la época de la gran inmigración de andaluces a Cataluña, por ejemplo, ¿vale? Y en los últimos años del régimen también se le llama el tardofranquismo, todos los años 70, que coincide con ya la debilidad vital del dictador, y donde ya se observa que va a haber un cambio inminente en España en cuanto a la jefatura del Estado. Aquí podéis ver, esta es la España de la primera etapa, la España fascista, como viva Italia, viva Alemania, viva Portugal, que también tendrá un régimen dictatorial con Salazar. Ahí podéis ver a Himmler, destacado nazi, como visita el museo arqueológico en España, ¿no? Estos restos arqueológicos en España, y está acompañado por Martínez de Santa Olalla, que era como el representante cultural arqueológico de investigaciones arqueológicas históricas en la España de los años 40. Ahí están viendo la Dama de Elche, porque este Martínez de Santa Olalla va a defender una celtofilia. La celtofilia es, pues, el querer parecernos lo más posible a los arios. Recordad que los nazis van a defender la pureza aria como la pureza, digamos, que tiene que ser defendida. Y aquí si cambiamos arios por celtas, pues en esta época de fascismo en España se va a querer fijarse e imitar a todo aquello que pueda recordar a los arios, a los celtas. Y aquí podéis ver, bueno, pues si están las aventuras del Capitán Trueno o el Guerrero del Antifaz, pues nosotros en esta España creamos a Coraza, que era pues un héroe celta, ¿vale? Para pues plantear esa fuerza, ese heroísmo, esa bravura que defiende el régimen en un lenguaje infantil para esos nuevos niños que serán los defensores del régimen en un futuro. O también esta revista infantil, ¿no? Flechas y Pelayos, que seguro que algún familiar vuestro la recuerda. O como incluso la idea de los valores del franquismo se o se expanden más allá de la literatura o de los principios, digamos, escritos del régimen, y quieren trasladarse al imaginario colectivo, a la opinión pública. Incluso llega la publicidad, ¿no? La resistencia numantina. Pues aquí podéis ver un anuncio publicitario de Somier Numancia, ¿vale? Para poder tener esa resistencia fundamental para el descanso. En los años 40, en esa ley que hemos dicho antes de sucesión del 47, se prohíbe, se va a cambiar la denominación del Estado español de nacional sindicalista y totalitario, algo típico de la etapa fascista, a Estado católico, social y representativo, que de acuerdo con la tradición española se erige en reino. Ya desde el 47 será el Reino de España, con una jefatura del Estado con la misma, digamos, decoración que un rey, pero sin rey. Y aquí fundamentalmente lo que va a Franco a apoyarse sobre todo es en la intelectualidad católica, ¿vale? En el catolicismo. Se va a fundamentar en su antisovietismo, anticomunismo, y va a ser un elemento fundamental para su supervivencia en el poder el apoyo de la Iglesia Católica.
el apoyo de los grupos políticos católicos, Acción Católica, y el Vaticano. Es decir, la diplomacia del Vaticano, fruto del concordato por el que va a llegar la España franquista con el Estado Vaticano, pues va a actuar como defensor del régimen en toda Europa y en todo el mundo, lo que va a favorecer que sobreviva la dictadura y sobreviva Franco, sobre todo por el estallido en los años 40, 50, 60 de la llamada Guerra Fría. La Guerra Fría, pues el enfrentamiento sin llegar a las manos directamente de Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahí podéis ver, esto es realmente, este mapa que estáis aquí viendo de la evolución del régimen, es realmente la evolución de la imagen que quiere trasladar el franquismo, de una imagen totalmente fascista, el nacionalsindicalismo, ¿vale? En la época de la Segunda Guerra Mundial, una etapa de aislamiento económico y autarquía, de hambre, de estancamiento, y una etapa fruto de los acuerdos con Estados Unidos y con el Papa de Roma, la Santa Sede, pues a partir de ahí se reconoce internacionalmente al régimen bajo el parapeto del nacional catolicismo y pues se ingresa en la ONU y empieza, digamos, de alguna manera a querer España a tener ese reconocimiento internacional que le permite a Franco perpetuarse en el poder. ¿Qué es lo único que Franco no consigue? Franco no va a poder entrar nunca en la Unión Europea, llamada en esta época Comunidad Económica Europea. ¿Por qué? Porque le decían a Franco, usted podrá tener el acuerdo con los Estados Unidos, usted podrá estar en la ONU y en la OTAN, pero usted para entrar en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea, tiene que ser una democracia real, una democracia como el entorno europeo, y usted no lo es. Y de hecho, eso es lo que no consigue Franco en su jefatura del Estado. Fijaros, Winston Churchill, para hablar un poco de cómo puede que sobreviva Franco en el poder. Pues Churchill dijo en el 49, mira por dónde tenemos un embajador en Moscú, pero no en Madrid. El ciudadano español tiene una vida más feliz y libre que el ruso, el polaco o el checoslovaco. ¿Qué es lo que tienen en común aquí el ruso, el polaco y el checoslovaco? Que estaban bajo un régimen comunista. Es decir, una personalidad como Churchill va a ignorar a la dictadura franquista. No es un problema Madrid, no es un problema Franco. El problema es el comunismo. Y fijaros bien, fijaros bien lo que está diciendo Churchill. Es decir, me importa un pimiento que estén bajo una dictadura en España, porque no están bajo el comunismo. Es decir, ¿dónde está la legalidad? ¿Dónde está el respeto a la democracia? ¿El respeto a los derechos humanos? ¿Por qué no se lucha a favor de los derechos humanos en España? Porque no importa, porque nunca ha importado ni va a importar. Y aquí lo que vale, por desgracia, no es lo que yo estoy favorable, no es lo que yo defiendo, es lo que pasa en la historia. Por desgracia, estamos en una ley del más fuerte. Y esto es lo que ocurre aquí. Aquí lo que importa es la Guerra Fría. No importa si España tiene un régimen más o menos dictatorial o no. Y esto es lo que salva realmente a Franco. El España como reserva espiritual de Occidente. Bien, y por tanto también tenemos que tener en cuenta cómo recordar que en esta evolución del régimen que aquí brevemente hemos explicado, hay también otro aspecto a tener en cuenta, puesto que además
de los acuerdos con la Santa Sede, con la Santa Sede, perdón, con el Vaticano y con los Estados Unidos. Este planteamiento que os he dicho con anterioridad referente a Rota, Morón de la Frontera, Torrejón de Ardoz y Zaragoza, ¿vale? Las bases aéreas de Estados Unidos en España, aunque técnicamente de uso compartido, nunca Franco aceptó otorgar la soberanía de esos territorios a Estados Unidos, pero fue un acuerdo donde prácticamente el uso fue de los Estados Unidos, aunque la soberanía siempre fue española. Y entonces se puede hablar en concreto de soberanía española y uso compartido, que realmente al final pues concluyó o fue realmente un uso prácticamente único o singular de estas bases por parte de los Estados Unidos. Pero hay otro elemento también que no quiero que se me olvide, que es la cuestión del desarrollo económico de los años 60, ¿vale? Entonces aquí podemos ver a ese presidente de los Estados Unidos en 1959 visitando España, Eisenhower, y cómo la entrada de ayuda económica, fruto de este acuerdo, bueno, pues va a posibilitar que el régimen invierta en desarrollar por fin la llamada pues, revolución industrial en España. Son los años del desarrollismo, los años 60, pero para eso hay que tener un cuerpo dirigente que sea capaz de desarrollar ese cambio económico. Y este cambio económico lo va a protagonizar un político que será la mano derecha durante toda la dictadura de Franco, que es el almirante Luis Carrero Blanco, que, digamos, convencerá al dictador para introducir, a partir de la crisis del 56, una crisis de gobierno que hay en el 57 y en adelante, a una serie de dirigentes que se conocen como los tecnócratas. Y en concreto se le llama tecnócratas del Opus Dei porque la mayoría de ellos provienen de este grupo católico, el Opus Dei, la casa de Dios. Y son tecnócratas como López Rodó, López Bravo, Navarro Rubio, Alberto Ullastres. Aquí podéis ver a Luis Carrero Blanco, ¿vale? Que irá evolucionando en su papel en el régimen, siempre como mano derecha de Francisco Franco, y cuando Francisco Franco, por su edad, no puede ser jefe del gobierno, presidente del gobierno, en primer lugar será vicepresidente del gobierno Carrero Blanco y posteriormente presidente del gobierno desde el 73, ¿vale? Lo que ocurre es que se trunca este proyecto porque Carrero Blanco será asesinado en el año 1973 por la banda terrorista ETA. Y bueno, dentro de estos tecnócratas, el jefe, digamos, el líder de este grupo es Laureano López Rodó, ¿vale? Que será además también el que dirigirá específicamente los llamados planes de desarrollo económicos para hacer esta revolución industrial en España. Y se apoyará en otros personajes fundamentales como Alberto Ullastres o Mariano Navarro Rubio. ¿Qué es realmente un tecnócrata? Bueno, un tecnócrata lo que viene a significar es una persona que en teoría no tiene filiación política, que no es de un partido, sino que es un técnico, un especialista en el tema que se va a gestionar, ¿de acuerdo? Y bueno, pues muchas veces tenemos hoy en día el debate, cuando hablamos de nuestros políticos, de tecnócratas o políticos. ¿Qué tenemos que tener en el liderazgo de nuestros principales poderes, ¿no? Bueno, pues tenemos un Ministerio de Sanidad. ¿Es sanitario o es médico el ministro de Sanidad? Bueno, pues para uno es fundamental, para otro no tiene por qué ser, porque se puede rodear de un buen equipo de técnicos, ¿vale? Ahí está el debate. Pero los tecnócratas vienen a, de alguna manera, ganar la batalla con respecto a Falange Española y convertir
el gobierno en un gobierno más bien dentro de lo que es una dictadura, por supuesto, y todas sus limitaciones, en un gobierno técnico, en un gobierno que sí tenía una simbología y unas imágenes y un lenguaje de movimiento nacional, de año de la victoria, etcétera, etcétera, pero a partir de los 50 y los 60 y hasta el fallecimiento de Carrero Blanco, pues tendrán los principales puestos de la dirección del gobierno de Francisco Franco, ¿vale? Y estos años del desarrollo económico, pues son los años famosos del SEAT 600. Aquí podéis ver una imagen de una cadena, de una producción en serie, ¿no? De este modelo SEAT 600. Aquí podéis ver este coche típico. Seguro que vuestros familiares, vuestros abuelos, reconocerán perfectamente y se acordarán de este SEAT 600. Y bueno, para finalizar ya el tema, comentaros que un hecho importante a la hora de los últimos años del franquismo, pues esta imagen que estáis aquí viendo, que es cómo queda la calle por donde transitaba el vehículo oficial con el presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, cuando explotó una bomba que estaba en las alcantarillas de esta calle y hizo este socavón en el suelo. Como podéis ver, salió volando el coche y evidentemente pues Luis Carrero Blanco, que estaba llamado a ser el sucesor de Franco en la presidencia del gobierno y que digamos Franco refería aquello de está todo atado y bien atado, al referirse a, por un lado, Juan Carlos I como rey, como heredero a él, a Franco, y Carrero Blanco como pilotador del régimen, como persona de estrecha confianza de Franco. Bueno, pues este asesinato que ocurrió en el año 1973, pues trunca de alguna manera este planteamiento y tiene que nombrar de urgencia a Francisco Franco, al que era ministro del Interior, ministro de la Gobernación, Carlos Arias Navarro, que es este famoso que indica aquello de españoles, Franco ha muerto. Bueno, pues esa persona que es muy conocida por este aspecto será nombrado presidente del gobierno. Y bueno, pues ya nos encontraríamos que esta situación desde el año 1969, bueno, hay un sucesor y un designado ya como príncipe de Asturias y heredero a la jefatura del Estado cuando fallezca Franco, ¿no? Pero fijaros cómo se generaba, cómo se fomentaba algún tipo de plebiscito, votación, referéndum en el franquismo, ¿no? El próximo día 6 de julio debes votar, porque legalmente es obligatorio, porque en el orden moral no es lícito abstenerse y porque, otra vez, los enemigos de España querrían que no lo hiciese. Y debes votar sí, además, por si no te ha quedado claro, porque la ley de sucesión garantiza la estabilidad política y la sangre de 1 millón de muertos durante la cruzada no puede ser estéril. Y 2, para proclamar ante el mundo la unión de todos los españoles, frente a la intervención extranjera y la voluntad firme de mantener a costa nuestra soberanía. Por si no queda claro, los que son españoles y están con Franco votarán sí. Y los malos españoles que están al servicio del comunismo y contra España votarán no. O sea, este es el nivel que tenemos en los años 70, por muy, digamos, más suaves que sean los planteamientos desde un punto de vista del control social que pueda tener el régimen, pero se sigue planteando pues una España de malos y buenos y un planteamiento totalmente de lenguaje de vencedores contra vencidos y la anti-España y la verdadera España, que es el lenguaje que, digamos, tiene como decoración el régimen toda su existencia. La imagen del heredero de Juan Carlos de Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I cuando jure su proclamación como rey 2 días después de la muerte de Francisco Franco. Francisco Franco muere el 20 de noviembre
de 1975, y aquí estáis viendo la imagen de su proclamación como rey a Juan Carlos de Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I el 22 de noviembre de 1975. Y después de haber repasado todo este tema, pues como conclusión os recuerdo ese planteamiento de la dictadura donde lo importante no era que los seres humanos de la dictadura, los ciudadanos de la dictadura conocieran la realidad o no, lo que importaba era que conocieran verdaderamente no la historia, sino el ser españoles, el ser favorables a la dictadura. Y por eso concluyo con una frase espectacular desde mi punto de vista, que Salvador de Madariaga plantea para sintetizar en qué consistió la dictadura de Franco. Y esto lo podéis ver en la obra de Enrique Moradiellos, Las caras de Franco, es un libro reciente. Yo recomiendo para todo el siglo XX y para la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo, a Enrique Moradiellos, ¿vale? Es un autor bastante de referencia. Dice Salvador de Madariaga, empiezo a leer lo que está en verde. La estrategia política de Franco es tan sencilla como una lanza. No hay acto suyo que se proponga otra cosa que durar. Bajo las apariencias tácticas más variadas y hasta contradictorias, paz, neutralidad, belicosidad, amnistía, persecución, monarquía, regencia, añadiría yo falangismo, catolicismo, y concluye Madariaga. En lo único en que piensa Franco es en Franco. Esto es lo que tenéis que tener claro a la hora de abordar el estudio de la dictadura franquista, que realmente Francisco Franco lo que plantea con unas cuestiones ideológicas muy tradicionales y basadas en el catolicismo y en la unidad ultra de la nación española, pues lo que fundamentalmente va a tener como elemento crucial es sobrevivir en el poder de cualquier manera y utilizando las imágenes y los símbolos que hagan falta cuando hagan falta. ¿Vale? Bueno, pues con esto concluimos este tema y hoy os pongo muchas gracias por vuestra atención. Como os he dicho, vamos a continuar los próximos días con el último tema del temario, que es, digamos, el que sigue al fallecimiento de Franco de Occidente. Y ya, por último, vamos a cerrar el tema, porque en los últimos años del franquismo, en esto abundaremos en el próximo tema ya, que vamos a cerrar, pues esta